Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta capacitación. Muchas gracias por su puntual asistencia. Antes de dar inicio a la capacitación, les quiero contar un poquito lo que es el GQSP Colombia para que todos estemos en sintonía. Bueno, el GQSP se deriva por el nombre en inglés de Global Quality and Standards Program, que es el programa de calidad y normas. Es un programa a gran escala que busca promover el desarrollo comercial a lo largo de cadenas de valor específicas, mediante el fortalecimiento de instituciones, el mejoramiento de la capacidad de cumplimiento de pymes donde se encuentran los laboratorios y al mismo tiempo contribuyendo a crear una cultura de calidad. Este programa está en varios países. Y cada país maneja una cadena diferente. Entonces, por ejemplo, está en Kirguistán, donde manejan frutas, en Vietnam, donde manejan frutas tropicales, en Ghana, donde manejan aceite de palma, en Indonesia, donde manejan pesca y algas marinas. Acá en el continente americano estamos Perú, que maneja café y cacao, y Colombia, que maneja la cadena de químicos. Entonces, el GQSP Colombia, con ese apellido, es un proyecto país del GQSP Global. Cuenta con el apoyo financiero y técnico de la ONUI, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y es quien ejecuta el programa, pero los recursos económicos vienen de dos importantes contribuciones. Una es la Secretaría de Estado de Suiza, y otra es el Comercio, Industria y Turismo de Colombia a través de Colombia Productiva. Este programa empezó en el año 2019 y va a terminar el próximo año. Y tenemos tres grandes resultados. En un primer resultado trabajamos con las empresas que fabrican productos químicos y se les apoyan a implementar sistemas de gestión de calidad para que puedan exportar sus productos pues sin ningún inconveniente. En el segundo resultado trabajamos con entidades del CICAL, ayudamos a fortalecer, por ejemplo, al Instituto Nacional de Metrología, a la SIC, al INVIMA, y allí también están los laboratorios de ensayo, a quienes ayudamos a implementar sistemas de gestión de calidad, como son la norma ISO 17025, y que por esa razón estamos hoy aquí brindando esta capacitación. Y el tercer resultado es la promoción de la cultura de la calidad, fomentar esta cultura dentro de todos los que hacemos parte del CICAL, empresas, laboratorios, entidades pilares y los consumidores. Dentro del programa que tenemos a los laboratorios, como mencioné, ayudamos a implementar la norma ISO 17025. Allí tenemos un total de 20 beneficiarios. También tenemos la línea de apoyo de buenas prácticas de laboratorio de la OCDE, donde tenemos 8 beneficiarios. Y una última línea, que es la más reciente, es el apoyo para implementar la norma ISO 17034, donde tenemos 4 beneficiarios. En estos apoyos se brinda asistencia técnica para poder implementar estas normas o estos sistemas y también paralelamente se trabaja un programa de formación. Entonces el día de hoy tenemos esta capacitación que va dirigida principalmente a laboratorios de ensayo, entonces para que puedan implementar este tema de riesgos. El día de hoy la persona que va a dictar esta capacitación, la experta es Jenny Urrego, quien hace parte de ONUDI, es consultora. Ella también brinda asistencia técnica a estos beneficiarios que mencioné. Pero antes de que Jenny empiece, quiero dejar claras como las reglas de juego, por llamarlas de alguna manera. La asistencia la registra Zoom de manera automática si la persona ingresa por el enlace que le fue enviado desde el sistema. Entonces, cuando ingresan por este enlace, a nosotros ya ahí el sistema nos registra que está participando, desde qué horas hasta qué horas.
Y esto es muy importante porque nosotros entregamos certificados de participación únicamente si cumplen con el requisito de asistencia. En este caso, esta capacitación tiene 2 sesiones, el requisito es que participen de las 2 sesiones. Los certificados se entregan unas 2 o 3 semanas después de terminada la capacitación. Las memorias van a estar disponibles. Estas se les informará a su correo electrónico con el cual se inscribieron para que puedan acceder a consultarlas. Y finalmente, las dudas que tengan de lo que se ha explicado el día de hoy, en la parte inferior de sus pantallas se encuentran una opción que dice preguntas y respuestas. Entonces, por favor, las dudas que vayan surgiendo de lo que Jenny explica, por favor, enviarlas ahí por esa opción para que al final de la capacitación Jenny pueda darles respuesta. Entonces, sean todos muy bienvenidos. Esperamos que sigan al pie de la letra estas reglas de juego. Y pues los dejo con Jenny. Jenny, bienvenida. Muchísimas gracias, Milena. Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a esta formación. Voy a compartir mi pantalla. Mile, ¿me confirmas, porfa, si se ve? Sí, ya se está viendo. Le falta que sea en modo presentación. Ya. Espérame, que ya está cargando ahí. ¿Listo ya? Listo, perfecto. Bueno, entonces, pues bienvenidos a esta formación de gestión del riesgo en el laboratorio de ensayo, pues con enfoque en los requisitos de la norma ISO/IEC 17025 en su versión 2017. Me presento, mi nombre es Jenny Urrego, soy microbióloga industrial de la Universidad Javeriana. Tengo una especialización en manejo integrado del medio ambiente en la Universidad de los Andes y una maestría en gestión ambiental sostenible. Llevo trabajando con la norma ISO 17025 aproximadamente unos 16 años. Me he desempeñado a lo largo de mi carrera como evaluadora de esta norma, principalmente en el IDEAM. También he trabajado de manera independiente como asesora, como consultora, como formadora en la norma ISO/IEC 17025 y aproximadamente hace 3 años estoy trabajando con el programa, hace año y medio con el programa GQSP Colombia y hace más o menos 3 años también participé con el programa de Safe Plus de ONUDI. Aquí les dejo mi correo electrónico, es j.urregolayton@unido.org, por si en algún momento más adelante requieren hacer alguna consulta particular, con mucho gusto me pueden escribir. Bueno, vamos a dar entonces inicio. Como bien les dijo Milena, esta capacitación se va a llevar a cabo el día de hoy y mañana, entonces es muy importante que su asistencia sea a las 2 sesiones para poder obtener el certificado y no olviden realizar sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas. Bueno, el objetivo pues, de esta formación es proveer principalmente conceptos básicos y herramientas sencillas para el manejo de riesgos y oportunidades bajo los requisitos de la norma ISO/IEC 17025, principalmente para los laboratorios de ensayo. Los temas que vamos a tratar a lo largo de estas 2 sesiones, vamos a hablar de algunos términos y definiciones importantes para poder entender todo este concepto asociado al riesgo y a la oportunidad. Vamos a hacer una breve introducción. Luego vamos a ver qué nos pide la norma específicamente asociado a este tema. Vamos a ver el paso a paso de cómo abordar esos riesgos y esas oportunidades en nuestro laboratorio. En cada una de las sesiones, o sea, tanto la de hoy como de mañana, vamos a tener una sesión al final de preguntas y el día de mañana vamos a realizar un pequeño taller y una evaluación muy corta como para reafirmar algunos conceptos. Entonces vamos a iniciar con los términos y definiciones. Vamos a comenzar a definir qué es el riesgo desde la perspectiva de la norma 17025. Según la definición establecida en la guía ISO 73 en su versión 2009, que es una guía donde podemos encontrar el vocabulario relacionado con el riesgo se define como el efecto de la incertidumbre en los objetivos. Y un efecto es una desviación de lo esperado, que ese efecto puede ser positivo o puede ser negativo. En palabras más claras, es la probabilidad de ocurrencia de una situación que pueda entorpecer o mejorar el desarrollo de las actividades del laboratorio.
¿Esto qué nos va a decir? Pues que podemos decir que un riesgo puede ser positivo cuando lo podemos percibir como una oportunidad. Y un riesgo puede ser también de manera negativa cuando se presenta alguna desviación de esas actividades que nosotros ya tenemos planteadas. Todas las actividades que se realizan en el laboratorio implican un riesgo, absolutamente todas. Y recordemos que ese riesgo puede ser positivo o negativo. Es importante tener en cuenta que no debemos confundir la materialización del riesgo con el incumplimiento de un requisito de la norma, ¿sí? O no solamente de la norma, sino puede ser cualquier requisito, puede ser también un requisito de las partes interesadas o un requisito de las entidades que otorgan reconocimiento o un requisito de las entidades de control. El riesgo se caracteriza a menudo por la referencia a eventos potenciales y consecuencias o una combinación de estos. El riesgo se expresa a menudo en términos de una combinación de consecuencias de eventos, incluyendo cambios en las circunstancias y la probabilidad asociada de que ocurra. Ya veremos más adelante en detalle de este tema. Antes de iniciar, tendremos en cuenta estos siguientes términos o definiciones. El primero de ellos es parte interesada, que es una persona u organización que puede verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o una actividad. Estas partes interesadas pueden ser los clientes del laboratorio, las autoridades reglamentarias, las organizaciones y los esquemas utilizados en la evaluación de pares y los organismos que otorgan reconocimiento. Otro término que tenemos es la gestión del riesgo, que es la aplicación sistemática de las políticas, procedimientos y prácticas de gestión a las actividades de comunicación, consulta, establecimiento del contexto e identificación, análisis, evaluación, tratamiento, seguimiento y revisión del riesgo. Tenemos también el evento, que es una ocurrencia o un cambio de un conjunto particular de circunstancias. Un acontecimiento puede ser o tener uno o varios sucesos y puede a su vez tener varias causas. Posteriormente tenemos las consecuencias, que la consecuencia es el resultado de un evento que puede afectar estos objetivos. Esta consecuencia puede tener efectos positivos o negativos sobre los objetivos del laboratorio y puede expresarse cualitativa o cuantitativamente. Posteriormente tenemos la probabilidad, que es la posibilidad de que algo ocurra, ya sea definida, medida o determinada objetiva o subjetivamente, cualitativa o cuantitativamente, y descrita utilizando términos generales o también puede estar en términos matemáticos. Tenemos el control, que el control es una medida que puede modificar ese riesgo. Los controles pueden incluir cualquier proceso, política, dispositivo, práctica o cualquier otra acción que pueda modificar el riesgo. Tenemos las fuentes de riesgo. Las fuentes de riesgo son elementos que por sí solo o en combinación con otros tienen el potencial de generar el riesgo. Las fuentes de riesgo pueden ser, en algunos casos, en algunos casos no pueden ser tangibles o en algunos casos intangibles también. Tenemos la identificación del riesgo, que es el proceso de encontrar, reconocer y describir los riesgos. La identificación de estos riesgos implica que se identifiquen claramente las fuentes, los eventos, las causas y sus posibles consecuencias. Tenemos la descripción del riesgo, que es la declaración estructurada del riesgo que suele contener 4 elementos muy importantes, que son las fuentes, los eventos, las causas y las consecuencias. Otro concepto muy importante es el nivel de riesgo, que es la magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos expresados en términos de la combinación de consecuencias y su probabilidad. Evaluación de un riesgo está relacionado con el proceso de comparación de los resultados del análisis del riesgo con los criterios de riesgo para determinar si el riesgo o su magnitud son aceptables o tolerables. La evaluación del riesgo ayuda a decidir
qué tratamiento le vamos a hacer a ese riesgo. Y finalmente tenemos una oportunidad, que la oportunidad es un evento con posibles consecuencias positivas para el laboratorio. Entonces, como podemos ver en las definiciones, no siempre los riesgos tenemos que asociarlos a algo negativo o algo malo, sino también tenemos que ver los riesgos positivos, los cuales los vamos a definir como oportunidades. Ahora hablemos un poco más de las oportunidades. Aquí tenemos algunos ejemplos de oportunidades que pueden estar relacionadas con, por ejemplo, ampliar el alcance, superar las expectativas de nuestros clientes, implementar nuevas tecnologías en nuestro laboratorio para automatizar nuestros procesos o nuestros ensayos, satisfacer nuevas necesidades del cliente que vayan surgiendo y la posibilidad de tener nuevos mercados y nuevos clientes. Ahora vamos a hacer una breve introducción, ya después de haber pasado por los términos. Uno de los principales cambios de la norma ISO IEC 17025 en su versión en 2017, en comparación con la versión anterior del 2005, es la incorporación del pensamiento basado en el riesgo como parte esencial del sistema de gestión del laboratorio, lo que implica enfocar y diseñar nuestros procesos en el laboratorio basados en el riesgo. Este pensamiento basado en el riesgo nos va a permitir a nosotros como laboratorio determinar de manera anticipada aquellos factores que podrían causar que nuestras actividades de laboratorio, nuestro sistema de gestión y nuestros objetivos se desvíen de aquellos resultados planificados y de los objetivos que teníamos planteados inicialmente. Y de esta forma poner en marcha acciones para poder minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las oportunidades a medida que éstas vayan surgiendo. Si nosotros supiéramos cómo predecir lo que sucedería con absoluta certeza, pues no existiría el riesgo. Es importante aclarar que la norma ISO 17025 no exige que se cumpla un sistema completo y complejo de la gestión del riesgo, así como se aclara en la nota del 852 de la norma, donde dice que aunque este documento especifica que el laboratorio planifica acciones para abordar los riesgos, no hay un requisito para métodos formales, ¿sí? Métodos formales para la gestión del riesgo o un proceso documentado de gestión del riesgo. Ya es decisión de los laboratorios si quieren desarrollar o no una metodología más exhaustiva para la gestión del riesgo que la requerida por la norma, como por ejemplo a través de guías o normas de la serie ISO 31000, que es una serie de normas que nos habla de la gestión del riesgo de manera general. Entre más sencilla se aplique una metodología, va a ser mucho mejor para el laboratorio para que pueda manejar y detectar de manera certera los riesgos y oportunidades en su laboratorio y que toda esa gestión del riesgo se lleve a cabo de manera exitosa. Si el laboratorio conoce sus riesgos, tiene la capacidad de evaluarlos y priorizarlos y es consciente de sus consecuencias, le será mucho más fácil planificarlos y gestionarlos, que en último pues es lo que nos pide la norma 17025, que es planificar y gestionar estos riesgos. Por lo tanto, esas cosas que nos podrían salir mal, entre comillas, si las detectamos con anterioridad, también nos va a permitir que el laboratorio reaccione de forma anticipada y por lo tanto el objetivo principal no va a ser eliminar el riesgo, sino optimizar ese perfil de los riesgos y de las oportunidades definidas en el laboratorio. ¿Qué nos pide entonces la norma 17025 en su versión 2017? Les invito, antes que nada, pues a leer la introducción de la norma. Es importante, casi nunca la leemos, pero es muy importante leerla porque allí es donde nos indica que el laboratorio debe planificar e implementar esas acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Y al hacer esto, pues va a establecer una base para incrementar la eficacia del sistema de gestión, para lograr mejores resultados y prevenir efectos negativos.
El laboratorio es responsable de decidir qué riesgos y qué oportunidades son necesarias abordar de acuerdo a su contexto. Por lo tanto, no se puede pretender aplicar una única receta y es particular de cada laboratorio. Entonces, es importante que cada laboratorio identifique claramente cuáles son sus riesgos y cuáles son sus oportunidades. ¿Sí? No es pasarnos la matriz de un laboratorio a otro, porque eso no va a tener ningún sentido, ya que cada laboratorio tiene objetivos completamente diferentes y las expectativas que tiene que cumplir de las partes interesadas también van a ser completamente diferentes. Y no hay únicos métodos, como vamos a ver más adelante, no hay un único método, digamos, para el tratamiento de estos riesgos y estas oportunidades. La justificación para abordar los riesgos y las oportunidades en el laboratorio es más amplia que las consideraciones exclusivamente económicas, relacionadas con el incumplimiento de los acuerdos con el cliente y las partes interesadas. Este abordaje debe tener en cuenta todas las obligaciones de la organización con sus clientes y partes interesadas. La selección de opciones para el manejo de riesgos debe realizarse de acuerdo con los criterios del riesgo, es decir, los términos de referencia con los que se va a evaluar su importancia, los cuales se basan en los objetivos de la organización y el contexto interno y externo. Y finalmente, también tener en cuenta todos los recursos disponibles. ¿Qué nos pide entonces ya de manera específica la norma 17.025 en su requisito 8.5? Que ese es el requisito donde nos habla de las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. En el requisito 8.5.1 nos dice que el laboratorio debe considerar los riesgos y las oportunidades para lograr los resultados previstos, es decir, aquellos resultados que estamos esperando. El propósito y los objetivos definidos por el laboratorio y lo que se quiere lograr. Prevenir o reducir los impactos negativos que puedan influir en el cumplimiento de esos objetivos y ese propósito. Y finalmente, la mejora, es decir, tomar esos riesgos como oportunidades para mejorar los procesos y reducir los errores. En el requisito 852 nos habla de que el laboratorio debe planificar las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades que hemos identificado. Estas acciones van a consistir en que debemos determinar qué controles o qué podemos hacer en caso que se nos materialicen esos riesgos y esas oportunidades. Es decir, debemos describir claramente esos pasos a seguir cuando se nos dé esa materialización de esos riesgos y oportunidades. En el requisito B nos habla de integrar e implementar estas acciones y de evaluar la eficacia. Y por lo tanto, cuando hablamos de integrar e implementar esas acciones, de integrar esas acciones, es integrarlas a nuestro sistema de gestión. ¿Sí? Esto no es algo aislado, no es algo que esté documentado solamente en una matriz, sino que debe estar integrado en todas las actividades del día a día que llevamos a cabo en nuestro laboratorio. Y recordemos que esta versión de la norma nos dice que tenemos que tener un pensamiento basado en el riesgo, es decir, que todas las actividades que estemos realizando día a día, ¿sí? Siempre van a tener un riesgo, ya sea un riesgo positivo o un riesgo negativo. Y finalmente, en el requisito 853 nos habla de que las acciones deben ser proporcionales al impacto potencial sobre la validez de los resultados. Siempre que determinemos estas acciones o controles, tenemos que tener en cuenta qué tanto nos pueden impactar, en especial, en especial y con mucho cuidado, sobre todo en un resultado que no sea válido. Ahora sí, entrando en materia, ¿cómo vamos entonces a abordar estos riesgos y estas oportunidades? El propósito de la planificación pues de estos riesgos en el laboratorio es ayudarnos a integrar los riesgos y las oportunidades en la gestión de nuestras actividades y funciones que realizamos de forma sistemática, planificada y eficaz.
La eficacia de esta gestión dependerá del apoyo de todos los interesados y la participación, ojo, muy importante con esto, de la dirección del laboratorio. Los principios para llevar a cabo esta gestión de manera apropiada son la planificación del riesgo, es una parte integral de todas las actividades del laboratorio, ya que allí tenemos todas las actividades técnicas, administrativas y de calidad, y que deben tener un enfoque estructurado y comprensible para todo el personal. El marco de referencia el marco de referencia y el proceso de planificación de este riesgo son personalizados y pues van a ser proporcionales al contexto interno y externo del laboratorio en relación con el cumplimiento de sus objetivos. Es inclusivo porque se requiere la participación adecuada y oportuna de las partes interesadas para que sea pertinente y se actualice constantemente. Y dinámico porque los riesgos y oportunidades pueden surgir, pueden cambiar o pueden desaparecer a medida que cambia el contexto del laboratorio. Esta planificación de riesgos pues nos anticipa, detecta, reconoce y responde a esos cambios y eventos de una manera apropiada y oportuna. La planificación de los riesgos se basa en la mejor información disponible, que es recopilada por el laboratorio sobre su desempeño y considera además sus expectativas a mediano y largo plazo. También considera factores humanos y culturales, ya que su comportamiento influye significativamente en todos los aspectos y etapas para la gestión del riesgo. Esta gestión se mejora continuamente pues, a través del aprendizaje y la experiencia. En esta gráfica podemos observar todas las etapas que comprenden la gestión del riesgo y cómo se integran, las cuales vamos a ver una a una más adelante. Aquí podemos ver que empiezan como con una etapa de comunicación y consulta, y pues hay una etapa como transversal, digamos, de comunicación y consulta, y una etapa transversal de seguimiento y revisión, donde iniciamos con el establecimiento del contexto, luego hacemos la identificación de esos riesgos, el análisis del riesgo, evaluación del riesgo y tratamiento del riesgo. Y ya más adelante vamos a ver una a una cada una de estas etapas. Por lo tanto, pues esta planificación del riesgo que nos pide la norma sigue los siguientes pasos. Entonces, en un primer paso tenemos la comunicación y consulta. En un segundo paso tenemos el establecimiento del contexto. Luego tenemos que valorar el riesgo. Seguidamente vamos a tratar ese riesgo, vamos a realizar un seguimiento, una revisión y vamos a hacer pues, el registro de esos riesgos y de todas esas actividades que vayamos a hacer relacionadas con la gestión del riesgo. Vamos entonces a empezar a ver uno a uno cada uno de estos pasos. En el primer paso tenemos la comunicación y consulta. El éxito y valoración del riesgo dependerá de la comunicación y consulta eficaces con las partes involucradas. ¿Sí? Es importante que esta comunicación sea muy fluida y que ojalá puedan participar todas las personas involucradas en las actividades de laboratorio que estén relacionadas con cuando estemos haciendo esa identificación inicial de esos posibles riesgos y oportunidades y sobre todo con la definición del contexto. ¿Sí? Entonces, cuando involucramos todas estas partes involucradas, nos va a facilitar pues, el desarrollo de un plan de comunicación mucho más eficaz y vamos a poder tener una definición correcta del contexto, ya sea tanto del contexto interno como del contexto interno. Vamos a garantizar también que se entienden y se toman en consideración los intereses del laboratorio. La unión de diversas áreas de experticia pues nos va a ayudar a identificar y a analizar los diferentes riesgos y oportunidades.
También nos va a garantizar que se consideren adecuadamente los diversos puntos de vista en la evaluación de los riesgos y las oportunidades. Es muy importante esto porque no todos tenemos la misma perspectiva sobre un riesgo, sobre una oportunidad, y tener en cuenta y considerar todos estos puntos de vista va a ser muy enriquecedor para la identificación adecuada de estos riesgos y su posterior tratamiento. Garantizar que los riesgos y las oportunidades se identifican correctamente. Esta etapa de comunicación y consulta con las partes involucradas es muy importante, dado que ellas dan opiniones acerca del riesgo y la oportunidad con base en esas percepciones, y estas pueden variar debido pues a las diferencias en las necesidades de los conceptos y los intereses particulares que tenga cada persona dentro de la organización. Todas estas percepciones se deberían identificar, registrar y tomar en consideración en este proceso para la toma de decisiones. El segundo paso, y ese es como de los más importantes, es el establecimiento del contexto. Al establecer el contexto, el laboratorio articula sus objetivos, define los parámetros internos y externos que se van a considerar al gestionar el riesgo y establece el alcance y los criterios de ese riesgo. Tenemos el contexto o factores externos, que es el ambiente externo en el cual el laboratorio busca alcanzar sus objetivos. Entender el contexto externo es muy, muy importante, con el fin de garantizar que los objetivos y las necesidades de las partes interesadas externas se toman en consideración al desarrollar los criterios del riesgo. El contexto externo puede incluir el ambiente social, cultural, político, legal, reglamentario, financiero, cambios tecnológicos, económicos, también la competencia, y todo esto se puede dar a nivel internacional, nacional o regional, o también de manera pues local. Es decir, aquí tenemos que tener en cuenta todo lo externo que pueda afectar al laboratorio, ya sea de manera positiva, lo cual lo vamos a catalogar como oportunidades, o de manera negativa, que se van a definir como amenazas. También tenemos los factores internos o el contexto interno, que es el ambiente interno en el cual el laboratorio busca alcanzar sus objetivos. El proceso para la planificación del riesgo debe estar alineado con los procesos y la estructura. Y por lo tanto, pues la estrategia que tenga definida el laboratorio. El contexto interno es todo aquello dentro del laboratorio que puede tener influencia en la forma en que el laboratorio gestionará a manera futura ese riesgo. Es importante establecer este contexto porque la planificación del riesgo se debe considerar a la luz de los objetivos del laboratorio. Y este contexto interno, ¿qué puede incluir? Puede incluir la estructura del laboratorio, sus funciones y responsabilidades, las políticas, objetivos y estrategias implementadas por el laboratorio, la capacidad de llevar a cabo todos los servicios que ofrece, con los recursos apropiados, teniendo en cuenta que estos recursos no son solamente económicos, sino recursos de personal, recursos de infraestructura, recursos tecnológicos, el conocimiento, es decir, que tienen también la competencia para llevar a cabo ciertas actividades del laboratorio, tener en cuenta también las relaciones internas que se den dentro de la estructura organizacional del laboratorio. Tenemos que tener en cuenta también el flujo de la información, de la información y de los procesos pues para la toma de esas decisiones, y por lo tanto pues medir su eficiencia. En conclusión, pues todo lo que me pueda afectar de manera positiva son las fortalezas, y lo negativo lo podemos tener como debilidades a nivel interno. Como se dan cuenta, pues uno de los mecanismos más utilizados para establecer este contexto es por medio de la matriz DOFA. No es el único método, pero es uno de los más utilizados y más sencillos de utilizar. Y esto pues que nos va a permitir observar nuestro laboratorio como si fuéramos observadores neutrales, que nos permitirá diagnosticar de manera sincera y objetiva la condición actual del laboratorio.
y así poder identificar esos factores que puedan afectarnos o beneficiarnos para tomar decisiones oportunas y apropiadas. Nosotros en nuestra vida diaria tenemos un pensamiento basado en el riesgo. Todos los días estamos expuestos a riesgos y oportunidades. Y aquí les quiero traer un ejemplo práctico del día a día para que podamos entender un poco más claro si una determinada situación o evento yo la debo tomar como un riesgo o como una oportunidad. Entonces, por ejemplo, yo tengo, no sé, tengo una reunión muy próxima y voy tarde y tengo dos opciones para llegar a esa reunión. Una es cruzar el puente o otra es cruzar a pie, teniendo en cuenta que esto es una vía donde circulan vehículos a alta velocidad. Entonces, yo puedo, este es mi evento, ¿sí? Mi evento es llegar a una reunión y yo tengo que establecer el contexto de acuerdo a mis necesidades. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Dependiendo de lo que yo quiera, yo puedo decidir si quiero si lo puedo ver como un riesgo o como una oportunidad. Entonces, si yo me voy por la parte de abajo, tengo la oportunidad de llegar mucho más rápido a mi cita, pero también puedo correr el riesgo negativo de que me pueda atropellar un carro. Mientras que si me voy por el puente, tengo la oportunidad de salvar mi vida, pero también corro el riesgo de llegar tarde a mi reunión. ¿Sí? Entonces, esto va a depender de nosotros cómo veamos, o sea, de cómo definamos ese contexto. Vamos a saber si nosotros esas situaciones las vamos a tomar como una oportunidad o como un riesgo. Entonces, es importante que este establecimiento del contexto, que es uno de los pasos más importantes, lo hagamos en nuestro laboratorio de la manera más neutral y objetiva posible y sincera. ¿Sí? Sin taparnos nada ni nada, porque eso es lo que nos va a permitir saber cómo nosotros vamos a gestionar todos esos posibles eventos que se presenten en nuestro laboratorio, si los vamos a gestionar como un riesgo o como una oportunidad. Entonces, como yo vea este contexto, ¿sí? Lo que no me va a permitir depender pues del objetivo final de lo que yo quiero alcanzar. Y pues esto aplicado al laboratorio es empezar a definir las diferentes actividades que se desarrollan en el día a día y identificarlas como oportunidades o como riesgos que se me puedan presentar en el laboratorio. En el paso 3 tenemos la valoración del riesgo. La valoración del riesgo es el proceso general de la identificación, el análisis y la evaluación del riesgo. La valoración del riesgo proporciona un entendimiento de los riesgos, sus causas, sus consecuencias y probabilidades. Esto nos va a suministrar elementos de entrada para las decisiones sobre si se debería o no emprender una determinada actividad. ¿Cómo maximizaríamos esas oportunidades? Si es necesario o no tratar esos riesgos identificados. La selección entre opciones diferentes de cómo tratar esos riesgos. La prioridad de las opciones para el tratamiento de los riesgos. La selección más adecuada de las estrategias para el tratamiento de los riesgos y las oportunidades que vamos a ver más adelante. En la identificación del riesgo, el laboratorio debe identificar aquellas fuentes donde podemos detectar esos riesgos, las áreas en las cuales puede impactar los eventos, sus causas y sus consecuencias potenciales. El objetivo de esta fase es generar una lista exhaustiva de riesgos y oportunidades con aquellos eventos que podrían crear, aumentar, prevenir, degradar, acelerar o retrasar el logro de los objetivos. Entre más exhaustiva sea esta lista, va a ser mucho mejor porque así no se nos va a quedar nada por fuera. La identificación debe incluir todos los riesgos y oportunidades independientemente de su origen. Es necesario también determinar las causas
las causas y los escenarios posibles de las consecuencias que se podrían presentar. Por lo tanto, se recomienda considerar todas las causas y consecuencias que sean significativas y que puedan afectar la actividad del laboratorio. Posteriormente tenemos la etapa del análisis del riesgo. El análisis del riesgo implica el desarrollo y la comprensión del riesgo. Este análisis brinda una entrada para la evaluación del riesgo y para la toma de decisiones sobre las estrategias y métodos adecuados para su tratamiento, lo que nos va a implicar diversos tipos y niveles de riesgo. Este análisis involucra la consideración de las causas, las fuentes, las consecuencias, que pueden ser positivas o negativas, y la probabilidad de que tales consecuencias puedan ocurrir. El riesgo es analizado determinando las consecuencias y su probabilidad. También se debe considerar los controles existentes y evaluar su eficacia y eficiencia. La forma en la cual las consecuencias y las probabilidades se expresan y la forma en la cual, en las cuales ellas se combinan para determinar esos niveles de riesgo, pues deben reflejar el tipo de riesgo y la información disponible y el propósito para el cual se va a usar la salida de la valoración de este riesgo. Y finalmente en este paso tenemos la evaluación del riesgo. El propósito de la evaluación del riesgo es facilitar la toma de decisiones basados en los resultados de dicho análisis acerca de cuáles riesgos necesitan tratamiento y la prioridad para la implementación de este tratamiento. La evaluación del riesgo también puede tener como resultado la decisión de no tratar el riesgo, sino simplemente de mantener los controles ya existentes. Para la valoración del riesgo existen diferentes métodos. Estos métodos pueden ser cualitativos, semicuantitativos o cuantitativos. El grado de detalle que se requiere para el tratamiento de estos riesgos dependerá de ese análisis de riesgos, perdón, dependerá de la aplicación y necesidad de cada laboratorio. La valoración cualitativa pues, nos va a definir la consecuencia y la probabilidad y por lo tanto el nivel de riesgo mediante niveles de importancia tales como por ejemplo pueden ser alto, medio o bajo. Los métodos semicuantitativos utilizan escalas de calificación numérica para la consecuencia y la probabilidad y las combinan para producir un nivel de riesgo utilizando por lo general una fórmula matemática. Y en los análisis cuantitativos estimamos valores prácticos para esas consecuencias y las probabilidades y produce valores a nivel de riesgo en unidades específicas definidas en el momento en el que se desarrolla el contexto. Por ejemplo, podemos cuantificar ese riesgo en dinero. Algunos métodos para valorar el riesgo pueden ser el análisis preliminar de peligros, análisis de escenario, análisis de impacto en el negocio, análisis de causa y efecto, análisis de modo y efecto de falla, análisis de árbol de fallas, análisis de la causa principal, análisis de árbol y eventos, y tenemos pues la matriz de consecuencia y probabilidad, entre muchos otros, ya que existen más de 31 métodos, ¿sí? Para poder realizar estos análisis de riesgos, pero en esta formación o en este curso, en este corto curso, nos vamos a centrar en uno de los métodos más utilizados y más fáciles de utilizar, que es la matriz de consecuencia y probabilidad. En este método, pues emplea, como lo dice su nombre, una matriz que es un medio de combinar calificaciones cualitativas y semicuantitativas de las consecuencias y probabilidades para producir un nivel de riesgo o una calificación de ese riesgo. Esta matriz tiene la ventaja de que es
relativamente fácil de utilizar y nos proporciona una calificación rápida de los riesgos en los diferentes niveles de importancia. A través de toda esta charla, pues iremos viendo un ejemplo aplicando esta metodología. Ahora vamos a ver cuáles son esas posibles fuentes para identificar los riesgos y las oportunidades, ya que en esta etapa debemos encontrar, reconocer y describir los riesgos que podrían ayudar o evitar que un laboratorio logre sus objetivos. La norma considera explícitamente el riesgo en los siguientes apartes. Principalmente en el prólogo, donde también destaca que uno de los principales cambios de esta norma es el pensamiento basado en el riesgo. En la introducción, donde la norma requiere que el laboratorio planifique e implemente acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. En el requisito 414, que está asociado a la imparcialidad, el laboratorio debe identificar los riesgos que estén asociados a esta imparcialidad de forma continua, es decir, no es algo que yo identifico una vez y ya, sino es algo que debo hacer continuamente. Luego tenemos el requisito 415, donde nos dice que si se identifica un riesgo para la imparcialidad, el laboratorio debe tener la capacidad para demostrar cómo se elimina o se minimiza ese riesgo. En el requisito 7861 nos habla que cuando se proporcione una declaración de conformidad con al compararse con una especificación o norma, el laboratorio debe documentar esa regla de decisión aplicada teniendo en cuenta el nivel de riesgo. En el 7101B, que está relacionado con el trabajo no conforme, nos habla de que las acciones pues para tratar ese trabajo no conforme se basen en los niveles de riesgo establecidos por el laboratorio. En el requisito 85, no, como ya lo vimos, pues es el requisito que nos habla, es donde nos dice qué debemos cumplir al establecer acciones para abordar estos riesgos y estas oportunidades. En el requisito 8.6 en la nota nos habla de que las oportunidades de mejora se pueden identificar mediante la evaluación de un riesgo. En el requisito 871E, cuando ocurre una no conformidad, el laboratorio debe actualizar los riesgos y las oportunidades determinadas durante la planificación. Y finalmente, en el requisito 892, literal M, específicamente en las revisiones por la dirección, una de estas entradas es que nos dice que debe incluir los resultados de la identificación de estos riesgos. También podemos tener como fuente de identificación de posibles riesgos y oportunidades cuando nosotros estemos leyendo la norma y encontremos las siguientes palabras. Si encontramos las palabras suficiente, adecuado, prevenir, asegurar, crítico, ahí posiblemente es donde tenemos que hacer mayor énfasis para la identificación de esos riesgos o esas posibles oportunidades. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, es recordarle a los participantes que no tenemos la posibilidad de habilitar micrófonos, entonces que veo que varios están levantando la mano. Si tienen dudas, inquietudes, intervenciones, bien lo pueden hacer por favor por el chat de preguntas y respuestas y con mucho gusto ahorita más adelante vamos a dar solución a sus inquietudes. Muchas gracias. Bueno. Aquí les quiero mostrar un ejemplo un poco más práctico, donde podemos encontrar, digamos, la mayoría de riesgos asociados a un ensayo en particular en sus fases, ya sea preanalítica, analítica o postanalítica. Aquí, pues, eso es un ejemplo de las posibles fuentes donde podríamos identificar esos riesgos o también podemos ver como oportunidades. En la fase preanalítica tenemos, por ejemplo, errores al realizar el pedido de una compra o un servicio, muestreo y transporte de una muestra inadecuados,
volumen o tamaño de muestra insuficiente, clasificación de muestras y errores de etiquetado, falta de muestra, es decir, que la cantidad de muestra que nos llega no es suficiente, errores en la solicitud para la prueba o el ensayo de esa muestra, identificación de la muestra incorrecta o faltante, contaminación de la muestra, condiciones de envío inadecuadas, condiciones de almacenamiento inapropiadas. Estos son algunos ejemplos de lo que podemos encontrar en la fase preanalítica. Hay muchísimos más y pues obviamente va a depender del tipo de matriz de matriz que vayamos a analizar o el analito que queramos determinar. En la fase analítica tenemos falla del equipo de los instrumentos, falla en los controles de calidad, pruebas incorrectas o procedimiento incorrecto de calibración o de ensayo, inadecuadas condiciones ambientales, que el método de ensayo elegido no sea el apropiado, pérdida de muestra, estimación incorrecta de la incertidumbre, identificación incorrecta de los componentes de esa incertidumbre, ausencia de trazabilidad, mezcla de muestras y pues el más frecuente, pues el registro incorrecto de datos. Y en la fase post-analítica, verificación incorrecta de los datos analíticos, falla en la presentación de los informes, ingreso de datos incorrectos, retraso en el reporte de valores críticos, respuesta tardía o pérdida a los informes de laboratorio, interpretación errónea de los resultados. Entonces, esto es como un resumen, ¿sí? Porque hay muchísimas más, como les digo, de las posibles fallas que nosotros podemos encontrar durante ya la fase analítica, ¿sí? Como pues, preanalítica, analítica o posanalítica en nuestro laboratorio. Les recomiendo este artículo, igual lo van a encontrar en la bibliografía de las memorias, que es de donde saqué como esta posible, y es un artículo del año 2017 que es del pensamiento basado en el riesgo para un análisis químico, que se fue publicado en la revista Accreditation and Quality Assurance. ¿Sí? Entonces, se los recomiendo que lo lean, lo pueden encontrar en internet, es un artículo muy interesante donde también nos abre un poco más la mentalidad de cómo abordar estos riesgos y oportunidades en nuestro laboratorio. Otra importante fuente para tener en cuenta son las relaciones que hay dentro de los procesos operacionales de nuestro laboratorio, tal como lo podemos observar en el ejemplo dado en el anexo B de la norma, que es allí donde podemos ver una gráfica de cómo funciona también nuestro laboratorio y cómo se interrelacionan las diferentes actividades. Entonces podemos empezar por la solicitud pues, del cliente, donde tenemos que establecer pues, nuestros requisitos asociados o nuestros documentos asociados a la revisión de solicitudes, ofertas y contratos. Con base en eso, pues vamos a hacer una selección y verificación de métodos y en algunos casos vamos a requerir la validación. Tenemos que tener todo un programa de aseguramiento de la validez de los resultados y por ende también de la evaluación de la incertidumbre de la medición. Y vamos a tener pues todo nuestro proceso asociado a la generación de ese informe de resultados, que es el producto final que pues, nosotros le vamos a entregar a nuestro cliente. También tenemos que tener en cuenta que hay otra, pues para llevar a cabo todo este proceso, pues hay otra fase que es ya relacionada con los ítems de ensayo o calibración, que se da a través del muestreo, de la toma de muestra. El muestreo es opcional, ya que no todos los laboratorios realizan esta etapa de muestreo. Muchas veces el cliente llega directamente con las muestras a nuestro laboratorio. Internamente tenemos que hacer una preparación del ítem, realizar la calibración o el ensayo y pues la liberación del ítem y pues ya queda a disposición final ese ítem de ensayo de calibración según corresponda. Y hay unos procesos como transversales que pues aplican a cualquiera de las dos fases y son aquellos pues que tenemos que tener todos los recursos necesarios para llevar a cabo y pues que está bajo la dirección del laboratorio. Todo esto lo manejamos pues a través de los registros técnicos y pues del control de datos de la información, ya que en ambas fases pues se genera datos. Y en ambas también podemos llevar a cabo el trabajo no conforme.
El informe de resultados también nos puede dar como resultado final que se lleve a quejas por parte de los clientes. Entonces aquí podemos ver de manera general cómo se relacionan todos estos requisitos definidos en el capítulo 7 de la norma, y aquí también podemos detectar, pues este es como el corazón, digamos, del día a día de lo que hacemos en nuestro laboratorio. Aquí, si nosotros analizamos de manera detallada cada uno de esos procesos, su interrelación, cómo los estamos llevando a cabo, miramos todo ese contexto interno principalmente que nos van a afectar todos estos procesos, esto va a ser una fuente muy importante para poder determinar esos riesgos y esas oportunidades y por lo tanto llegar al cumplimiento de los objetivos del laboratorio. Bueno, aquí entonces vamos a empezar ya como en un ejemplo práctico. Vamos a irlo viendo a través de toda la formación y toda la capacitación. Vamos a ver cómo podemos ir haciendo la aplicación de este método que vamos a hacer de matriz de consecuencias y probabilidades. Entonces, lo primero es identificar el riesgo. Entonces, vamos a tomar un ejemplo y es la emisión de resultados no válidos. Entonces, eso es un posible riesgo que se me pueda presentar en mi laboratorio. Después de que yo hago esa identificación de ese riesgo, yo tengo que clasificar qué tipo de riesgo es. Estos riesgos, pues hay diferentes tipos de riesgos, pero estos son los más frecuentes. El primero de ellos está relacionado con el cumplimiento. Estos riesgos de cumplimiento están asociados a situaciones o eventos que atentan o favorecen el cumplimiento de los requisitos internos y externos del laboratorio. También tenemos los riesgos de tipo estratégico. Son aquellos que van en contra o a favor de los objetivos en función de las políticas y de las directrices de la dirección del laboratorio. También tenemos los riesgos de tipo financiero, que están aquellos relacionados pues, con la sostenibilidad financiera y económica del laboratorio. Tenemos los riesgos de imagen, están relacionados principalmente con la percepción y la confianza por parte de los clientes y de las partes interesadas del laboratorio. Tenemos los riesgos de tipo operativo asociados a las actividades propias del laboratorio, acorde al cumplimiento pues, de su misión. Tenemos los de tipo tecnológico, están asociados con la capacidad del laboratorio de disponer de tecnología que pueda satisfacer las necesidades presentes y futuras del laboratorio y por lo tanto de las necesidades de los clientes. Tenemos también riesgos de tipo de servicios que están relacionados con la calidad de la prestación del servicio del laboratorio y la satisfacción de las partes interesadas. Y finalmente tenemos también riesgos asociados a la gestión del cambio. Estos riesgos están relacionados con la apropiada o inadecuada gestión de los cambios que nos puedan afectar el sistema de gestión, los procesos técnicos o los procesos administrativos del laboratorio. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, esta clasificación del riesgo de emitir resultados no válidos, pues nos puede afectar, pues podemos decir que son de tipo estratégico, imagen y de financiero. Continuando con esta etapa, como les había dicho anteriormente, vamos a continuar entonces ahora con esta etapa del análisis del riesgo. El análisis del riesgo implica el desarrollo y la comprensión del riesgo. Este análisis brinda una entrada para evaluación del riesgo y para las decisiones que se toman sobre él, así como también estrategias y métodos más adecuados para su tratamiento. El análisis del riesgo consiste en la determinación de las consecuencias y las probabilidades, tomando en consideración la presencia o ausencia de controles y la eficacia de estos. Estas consecuencias y sus probabilidades se combinan después para determinar el nivel de riesgo.
En conclusión, el análisis de riesgo implica la consideración de las causas y las fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que tales consecuencias puedan ocurrir. El análisis de las consecuencias determina la naturaleza y el tipo de impacto que se podría presentar, asumiendo que ha ocurrido una circunstancia o una situación de un evento en particular. Este análisis de consecuencias puede involucrar, por ejemplo, la toma en consideración de los controles existentes y considerar consecuencias inmediatas como aquellas que se puedan, las consecuencias pues que se puedan presentar de manera inmediata, como también aquellas que se puedan presentar en el largo plazo. El nivel de riesgo pues va a depender de la idoneidad y eficacia de los controles existentes. Para esto podemos hacernos preguntas como estas, por ejemplo, ¿cuáles son los controles que existen actualmente en el laboratorio para el tratamiento de ese riesgo? ¿Son apropiados estos controles para tratar adecuadamente ese riesgo identificado? ¿Están funcionando en la práctica estos controles de la manera prevista? ¿Se puede demostrar o medir su eficacia? Estas preguntas solo las vamos a poder resolver con confianza si existe la documentación adecuada y la documentación correcta y si nuestros procesos son adecuados para hacer, si tenemos, digamos, procesos adecuados dentro de nuestro sistema de gestión para el aseguramiento de la calidad. Este nivel de eficacia de los controles los podemos expresar de manera cuantitativa y o cualitativa. Entonces, sigamos con nuestro ejemplo para ver. Entonces, de acuerdo al ejemplo que tenemos ya planteado, vamos a mirar unas posibles causas. Pueden que hayan más, pero como les digo, esto es a manera de ejemplo. Vamos a mirar esas posibles causas que pueden ser falta de mantenimiento y calibración de los equipos, personal no competente, métodos inapropiados, reactivos vencidos, incumplimiento de condiciones ambientales. ¿Qué consecuencias nos pueden traer la materialización de ese riesgo? Nos puede traer daño a la imagen del laboratorio, afectación a la salud o la vida de las personas, sanciones penales, disciplinarias o monetarias, o también el reprocesamiento de muestras. ¿Qué controles existentes tengo en mi laboratorio actualmente? Tengo un programa de intervenciones metrológicas al día, procedimientos para contratar, entrenar, autorizar y supervisar al personal, procedimiento para la gestión de insumos, procedimiento de condiciones ambientales. ¿Y qué registros puedo yo tener para la evidencia de la aplicación de ese control? Puedo tener, por ejemplo, un formato para el registro de las intervenciones metrológicas de los equipos, formato para el registro de contratación, autorización y supervisión, formación, bueno, todos los registros que nos piden desde el 625, formato para el registro de material vigente y vencido, formatos de los ensayos individuales, formatos para registros de condiciones ambientales de cada área. Entonces, si nos damos cuenta y poco a poco vamos a ir llenando nuestra matriz. ¿Y qué metodologías pueden existir para la evaluación de estos controles? Entonces, como ya les había dicho anteriormente, nosotros aquí vamos a hacer una valoración cuantitativa y cualitativa. Entonces, esto también es a nivel de ejemplo. Ustedes pueden también en su laboratorio determinar esa evaluación de los controles, pero aquí les voy a mostrar este ejemplo. Entonces, vamos a darle un valor cuantitativo 1 que no existen controles, pues cuando no existen controles para este riesgo. Entonces, una vez yo lo identifique, me puedo darme cuenta de que en definitiva en mi laboratorio yo no tengo nada implementado en el momento para poder controlar ese riesgo. En el valor cuantitativo 2 vamos a decir que es nulo, es decir, que dicho control no es efectivo, porque no, o sea, puede que lo tenga, pero no es efectivo, porque no ha sido útil pues para lograr el objetivo para el cual fue diseñado. Es un control que quizás no tengo documentado, o al cual no le hago seguimiento, o no tiene responsables de ejecución, o puede que lo tenga ya escrito, pero no tengo los recursos para llevar a cabo su implementación. En el nivel 3 bajo,
podemos decir que es un control que es poco efectivo porque pues no ha sido útil para lograr ese objetivo. Es un control que también puede que no esté documentado, aunque puede que tenga un seguimiento, es decir, lo hago pero no lo tengo documentado en ningún lado, tiene algunos responsables pero no está definido y pues tiene unos cuantos recursos para su implementación. En el valor 4, moderado, significa que dicho control es efectivo, porque pues sí ha sido útil para lograr el objetivo para el cual fue diseñado, aunque no en su totalidad. Es un documento que puede que esté documentado, le hacemos seguimiento, tiene unos responsables definidos y unos recursos para llevar a cabo su implementación. Y en el nivel 5 tenemos un valor cuantitativo con un valor cualitativo alto. Significa que dicho control es efectivo porque ha permitido en total el cumplimiento del objetivo, es un control que está documentado, se le hace un seguimiento exhaustivo, tiene unos responsables definidos y contamos siempre con los recursos para su implementación. Entonces, continuando con nuestro ejemplo, podemos mirar si esos controles que yo tengo, puedes medirles ese efecto a ese control y mirar si en efecto puede disminuir la probabilidad y puede disminuir el impacto. Entonces, pues en este caso vamos a decir que sí, que en efecto todos esos controles que yo ya tengo implementados en mi laboratorio sí permiten disminuir la probabilidad del impacto. Vamos a darles un valor cuantitativo de 4 y un valor cualitativo moderado. Es decir, que la valoración total de nuestro riesgo, al mezclar esa, pues teniendo en cuenta la eficacia de estos controles, vamos a decir que está en un nivel 4, en un valor 4 con una calificación pues moderada. Posteriormente, después de haber hecho esta evaluación del riesgo, de haber hecho esta clasificación del riesgo, ahora vamos a hacer una evaluación del riesgo. En esta etapa, pues el propósito de esta evaluación del riesgo es facilitar pues esta toma de decisiones basadas en los resultados de dicho análisis que ya hicimos anteriormente acerca de cuáles riesgos podrían necesitar el tratamiento y la prioridad para implementar ese tratamiento. La evaluación del riesgo tiene en cuenta la comprensión que se tuvo del riesgo durante ese análisis para la toma de decisiones acerca de las acciones futuras. Acá tenemos que tener en cuenta las consideraciones éticas, legales, financieras, normativas, entre otras que se consideran relevantes para el laboratorio. Estas decisiones, ¿qué pueden incluir? Si el riesgo necesita tratamiento o no. Si las prioridades para el tratamiento. Si se deben emprender actividades o no y cuál es la ruta a seguir para su tratamiento. La decisión sobre cómo vamos a tratar el riesgo o no y de cómo hacerlo puede depender de los costos y de los beneficios de tomar el riesgo y de implementar controles mejorados. La evaluación de la probabilidad puede estimarse teniendo en cuenta el uso de datos históricos pertinentes para identificar los eventos o las situaciones que han ocurrido en el pasado y por lo tanto poder extrapolar la probabilidad de su ocurrencia en el futuro. Entonces aquí en la evaluación de la probabilidad tenemos como valor cuantitativo 1, es también un ejemplo, como les decía, con un valor cualitativo raro. Significa que el riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales y o la eficacia de los controles es alta. No se ha presentado un ejemplo, como les digo, en los últimos 5 años. Como les decía anteriormente, pues esto va a depender también del uso de esos datos históricos, o sea, podemos analizar, cuando ya hayamos identificado esos riesgos y esas oportunidades, podemos mirar esos datos históricos y determinar qué tan frecuentemente se me han venido materializando. Entonces, con base en eso podemos definir una periodicidad. Eso no es una camisa de fuerza, sino es a nivel de ejemplo. Pero cada laboratorio los define según su contexto. Entonces, también aquí en la evaluación de la probabilidad puedo tener como valor cuantitativo 2, con valor cualitativo improbable, que significa que el riesgo puede ocurrir en algún momento y o la eficacia de los controles es moderada y solo se ha presentado una vez en los últimos 5 años. Posible, con una calificación 3, significa que el riesgo podría ocurrir en algún momento y o la eficacia de los controles es baja. Y se ha presentado una vez en los últimos 2 años.
Probable con una calificación 4 significa que el riesgo probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias y o la eficiencia de los controles es nuda y se ha presentado una vez al año. Y casi seguro significa que el riesgo ocurrirá en la mayoría de las circunstancias y o no existen controles definidos o si existen, pues es nula su eficacia y se ha presentado más de una vez en el último año. Como les digo, esta frecuencia pues es a nivel de ejemplo. Hay algunos laboratorios que establecen en meses. Entonces, casi seguro es que se me presenta una vez a la semana, probable es que se me presenta una vez al mes, posible es cada 6 meses, improbable una vez al año y raro es cada, no sé, cada 2 años. Entonces, pues como les digo, eso va a depender de ese contexto histórico que yo haya analizado en mi laboratorio. Luego tenemos pues la evaluación de ese impacto, que también podemos darle una calificación 1, 2, 3, 4 y 5 en este caso, y el valor cualitativo va a ser insignificante, que quiere decir que si el riesgo llegase a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre el laboratorio. Menor quiere decir que si el riesgo llegase a presentarse tendría un impacto pues sobre el laboratorio. Moderado quiere decir que si el riesgo llegara a presentarse tendrá medianas consecuencias sobre el laboratorio. Mayor quiere decir que se presentara tendrá altas consecuencias para el laboratorio y crítico es que tendría consecuencias catastróficas sobre el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con esta evaluación de la probabilidad y el impacto? Lo que nos dice este método es que nosotros vamos a mezclar esos niveles de probabilidad y de impacto en una matriz. Al mezclarlos, pues al mezclarlos, entre más bajo sea su impacto y más rara sea su probabilidad, pues quiere decir que es un riesgo bajo. Mientras que si el impacto es crítico o es muy alto y es casi segura su materialización, pues va a ser un riesgo extremo. Entonces, lo que nos muestra esta matriz, como les decía anteriormente, es que va a ser es un método muy utilizado porque además visualmente me va a permitir diferenciar rápidamente en qué nivel de riesgo está catalogado, pues como en qué nivel está catalogado ese riesgo que yo ya identifiqué. Según este cruce de matriz, digamos acá, según esta escalera, pues puede ser que los que están con este verde clarito los vamos a considerar un riesgo bajo, los que están en amarillo un riesgo medio, los que están en verde oscuro un riesgo alto y los que están en rojo un riesgo extremo. Esta es una matriz de 5 por 5, pero también hay matrices de 3 por 3, de 4 por 4. Bueno, como les decía, es solo a nivel de ejemplo. Ustedes pueden definir cómo quieren llevar a cabo esta matriz. Continuando con nuestro ejemplo, tenemos la valoración del riesgo con los controles. Entonces, al hacer esta valoración del riesgo con los controles, podemos decir que la probabilidad de que se nos presente este riesgo es 2 y el impacto que va a tener es 4. Por lo tanto, el nivel de ese riesgo va a ser un nivel medio. Entonces, 2. Entonces, aquí lo que hacemos es cruzarlo acá con los valores cualitativos y aquí es donde nos va a dar ese nivel de probabilidades de impacto y por lo tanto nos va a dar el nivel medio. En el paso 4 vamos a hablar ahora del tratamiento del riesgo. Este tratamiento del riesgo involucra la selección de una o más opciones para modificar esos riesgos y la implementación de tales opciones. Las opciones pueden incluir, entre muchas otras, tenemos evitar, aceptar, modificar, compartir, mantener o reducir. Entonces aquí pues vamos a explicar una de estos posibles tratamientos que se le pueden realizar al riesgo. Como les decía anteriormente, pueden haber más, pero estos son como los más utilizados. No es necesario aplicarlos todos. ¿Sí? Ustedes pueden también definir cuáles son los que ustedes quieren aplicar en la materialización de los riesgos en su laboratorio.
Dentro de la opción de evitar tenemos que el riesgo corresponde a tomar medidas encaminadas a prevenir su materialización, como por ejemplo cambiar los controles, mejorarlos o dejar de hacer dicha actividad. Al aceptar un riesgo significa que lo vamos a asumir sin tomar otras medidas de control diferentes a las que ya tenemos implementadas, con el fin de incrementar, con el fin de que se vayan incrementando y que a futuro pues se vaya viendo como una posible oportunidad. Tenemos modificar, que es cambiando la probabilidad, es donde vamos, cuando lo modificamos, quiere decir que vamos a cambiar esa probabilidad de que suceda. Tenemos el compartir, que está relacionado con involucrar a un tercero, pues para el manejo del riesgo, como por ejemplo tener una aseguradora. Y mantenerlo, es decir, que lo vamos a mantener tal cual sin modificar los controles existentes. Y finalmente tenemos reducir, lo que implica tomar medidas para pues, disminuir esa probabilidad impacto, reforzando o cambiando por completo los controles. La selección de opciones más adecuadas para el tratamiento del riesgo pues implica equilibrar los costos y los esfuerzos de la implementación frente a los beneficios derivados respecto a los requisitos legales, reglamentarios, entre otros. En las decisiones también se deberían considerar los riesgos que no son justificables en términos económicos. Por ejemplo, pues mirar, es importante, o sea, de acuerdo al contexto, analizar claramente si ese riesgo sí lo vamos a tratar o no, porque si es económicamente no es viable, es mejor tratar de eliminar el riesgo. El laboratorio puede pues, aplicar la cantidad de opciones que considere para el tratamiento que requiera, ya sea de manera individual o en combinación, y por lo general los laboratorios se benefician al adoptar una combinación de opciones de tratamiento. El plan de tratamiento o acciones debe identificar claramente el orden de prioridad en el cual se debería implementar esos tratamientos individuales para el riesgo. Es importante tener en cuenta que el tratamiento en sí mismo puede introducir más riesgos, ya que un riesgo significativo puede ser una falla o una ineficacia de las medidas de tratamiento tomadas. Es necesario que el monitoreo pues, sea una parte integral del tratamiento de ese riesgo para garantizar que las medidas sigan siendo eficaces. El propósito pues, de estos planes de acción o de tratamiento del riesgo es documentar la forma en que se van a implementar estas opciones de tratamiento, seleccionando esta información. Puede incluir, por ejemplo, los beneficios que se esperan obtener, las acciones propuestas, los responsables, entre otros. Estos planes de acción o de tratamiento se deberían integrar con los procesos del laboratorio y pues divulgarse también a las partes interesadas. Continuando con nuestro ejemplo, entonces tenemos la opción de manejo. Entonces vamos a decir que para este riesgo que nosotros identificamos, lo vamos a asumir. Entonces, de que un resultado quizás no sea válido, vamos a asumir ese riesgo. ¿Y cuáles van a ser esas acciones que yo voy a implementar? Continuar pues con las supervisiones al personal, a los equipos y los reactivos, continuar con las auditorías internas, continuar con las evaluaciones a proveedores, tengo que definir un responsable, es importante definir un responsable, y qué deberíamos hacer si se llega a materializar ese riesgo. Entonces también es importante que planifiquemos esas acciones que se podrían llegar a presentar en caso de que el riesgo se materialice. Entonces, si se nos materializa, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a iniciar una investigación para identificar en dónde ocurrió el problema, tratar de recuperar informes de resultados que quizás ya fueron emitidos y no sé, se fueron pues, con algún error o un resultado que no era válido, levantar obviamente un trabajo no conforme y continuar con las actividades que surjan de la investigación, si es necesario, pues si es necesario, seguramente también vamos a tener que levantar una acción correctiva, etcétera. En el paso quinto tenemos entonces ya el seguimiento y la revisión del riesgo.
El proceso de valoración del riesgo tiene en cuenta que estos pueden variar con el paso del tiempo y que podrían cambiar la valoración del riesgo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que se actualicen cuando sea necesario. La eficacia de los controles también se debe monitorear con el fin de brindar datos del comportamiento del riesgo. Los responsables, perdón, las responsabilidades para el monitoreo de estos riesgos es importante también tenerlas definidas claramente. Estos seguimientos y revisiones también pues nos van a permitir analizar y aprender a través de lecciones aprendidas, ya que nos va a servir para conocer los cambios y las tendencias, los éxitos y los fracasos. Detectar cambios en el contexto interno o externo también nos va a servir para realizar una revisión de los tratamientos y las prioridades. Y lo más importante de todo es que nos va a permitir identificar nuevos riesgos que no teníamos contemplados. El seguimiento y la revisión de estos riesgos puede realizarse de manera periódica. Es importante también especificar unos tiempos según convenga a criterio del laboratorio. Recordemos que esto no es algo estático, esto es algo que es cambiante, algo que va cambiando constantemente. La matriz no es algo que yo la creé una vez y ya se quedó ahí para siempre, sino yo tengo que hacerle una revisión periódica e ir mirando si en efecto esos controles que yo tengo implementados están funcionando apropiadamente, y cuando se me materialice por algún motivo es un riesgo, yo tengo que determinar por qué y volver a evaluar esos controles, porque si se me materializa el riesgo es porque algún control no está siendo eficaz. Bueno, y continuando entonces acá con nuestro ejemplo, entonces por ejemplo aquí le vamos a poner un seguimiento según cada una de las actividades, le vamos a poner que es mensual, a otros anual, y vamos a tener una fecha de inicio y determinación del seguimiento a esas actividades para determinar si siguen siendo eficaces. Y finalmente tenemos el paso 6 de documentación y registro. El proceso de valoración del riesgo se debe documentar junto con los resultados de dicha valoración. Los riesgos deben expresarse en términos comprensibles para todo el personal del laboratorio. Sí, es importante que hablemos, o cuando registremos esos riesgos y hagamos toda esa matriz, esté claros los términos, que utilicemos palabras cotidianas, que todo el mundo lo pueda entender. Estas actividades relacionadas con la gestión del riesgo pues deberían tener trazabilidad, y todas las decisiones que se tomen respecto a los riesgos deben comunicarse para que sea un aprendizaje continuo, es decir, para poder utilizar esta información en beneficio del laboratorio con el fin de lograr los objetivos planteados. Entonces, esto no debe quedar simplemente allá en el escritorio de calidad, la matriz allá guardada en el computador, sino que debe comunicarse y debe ser accesible a todo el personal para que ellos sepan qué puede pasar, cuáles son esos posibles riesgos que se me pueden presentar en mi proceso, cuáles son los controles que yo tengo que tener en cuenta para asegurar para asegurar que ese riesgo no se me vaya a materializar, quiénes son los responsables, qué debo hacer en caso de que quizás se me pueda llegar a materializar ese riesgo. Y bueno, acá entonces, pues como les decía, hay diferentes tipos de matrices. Tenemos el ejemplo 1, que fue todo el que llevamos a cabo. Acá pues, la traje un poquito cortada porque es muy grande. Entonces, esta es esta es una como de las más amplias para poder llevar a cabo, pues digamos, ese registro de esos riesgos. También podemos hacerlos por procesos. Entonces, por ejemplo, no quiero evaluar solo el proceso de auditorías internas, entonces puedo hacerlo asociado al riesgo, identificar el riesgo, sus causas, consecuencias, controles, la clasificación, la valoración y las acciones que voy a tomar. Incluso hay otras matrices mucho más sencillas, ¿sí? Entonces, eso va a depender de las necesidades del laboratorio. Entonces, bueno, esto sería todo por hoy. No sé si tienen algunas, pues quedo atenta a sus preguntas en el chat para empezar a dar respuesta.